Me llamo Edwin Javier Llanes Medrano, soy de segundo B y voy a dar a conocer los temas que hemos visto en clase desde que empezamos el ciclo del Código Civil. ¿Qué son los legisladores? Son personas que interpretan la ley, la crean, la modifican y también la derogan por sí mismos. Los jueces son los que se encargan de aplicar la ley. La ley orgánica se encarga de organizar una parte determinada de los ciudadanos y la ley ordinaria engloba a todos los ciudadanos. ¿Qué son las personas? Los impubers, hombre que aún no cumple 14 años y para las mujeres son que no cumplen los 12 años. Los adultos son los que ya cumplen la mayoría de edad, 18 años de edad. La filiación, relación jurídica que existe entre padres e hijos. Todo proceso civil se demanda y en el campo penal se divorcia. Los representantes legales son aquellos que representan a sus hijos menores de edad. El delito son aquellos que privan de la libertad de las personas. La sanción es el castigo, escarmiento o multa que pagan por algún daño. Hay tres tipos de culpas: grave, leve y levísimos. En grave es no comprender lo que cualquier entendería. Se equipará a menudo con el dolo por ser un descuido extremo o negligencia muy grave. El leve es la omisión de la diligencia propia de un poder humano, de la familia o una persona ordenada. Es aquel que no demuestra sus propias cosas con responsabilidad. Levísimos es la falta de una diligencia exacta o un descuido mínimo que solo una persona muy cuidadosa habría evitado. ¿Qué es caución? Es la garantía que se presta a una persona a otra en un lugar para asegurar el cumplimiento de leyes o de sus obligaciones, actual o eventual, lo que son fuerza, prenda e hipoteca. En el título 1 vimos de las personas. La persona natural es toda individuo de la especie humana sin distinción de edad, sexo o condición que existe legalmente al nacer, vivo separado completamente de la madre. ¿Qué es la persona jurídica? Es una persona ficticia capaz de ejercer el derecho o obligaciones y ser representante judicial. El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntuosamente del ánimo en promover en ella. El domicilio político es en el Estado en general. En el domicilio civil es una parte determinada del Estado, por ejemplo, Guaranda. El domicilio de los individuos de la fuerza pública, esto es en servicio activo, si será el lugar en el que se hallaren sirviendo los trabajadores. Del domicilio en cuanto depende de la condición o estado civil de la persona. Y si se trata como los cónyuges tendrán como domicilio originario el lugar del matrimonio. En el título 2 del principio y el fin de la existencia humana, el nacimiento de una persona se fija en el principio de existir legalmente, desde que fue separada completamente de su madre. Si la criatura muere en el vientre materno antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. Los derechos de la criatura, si hubiese nacido o viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. En el fin de la existencia de las personas, la persona terminará con la muerte de su existencia. Es algo ilógico. Si mueren dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, o no pudiese saberse el orden a la fecha de sus fallecimientos de todas las personas, en todos los casos se dirá que fallecieron al mismo tiempo.
al mismo momento. También vimos de la presunción de muerte por desaparecimiento. Se presume muerto al individuo que ha desaparecido. La presunción de muerte debe declararse por el juez, justificándose previamente que se ignora su paradero. Para hacer esta presunción se debe tener en cuenta las últimas noticias que se hayan pasado 2 años. Cualquiera puede hacerla con interés familiares o herederos. Puede pedirlo tras 3 meses de la situación al desaparecido. El juez fija la muerte presunta al último del primer año y da posesión provisional de los bienes a los 3 años. Casos de peligro extremo, si hay guerra, naufragio, hasta 6 meses aquí la posesión es definitivamente inmediata. Si el desaparecido tenía 20 años o más cuando se aplican las normas, el juez puede otorgar posesión definitiva de los bienes una vez que se cumplan 3 años de las últimas noticias. Si en cualquier caso, si han pasado 10 años de la última noticia, el juez puede otorgar posesión definitiva aunque no tenga 80 años del desaparecido. Las posiciones provisionales podrán vender una parte a todos los muebles del desaparecido, pero estos deben de venderse por petición del juez si lo ven con conveniencia y bajo subasta, solo en bajo subasta. Se decreta la posesión definitiva, podrá revocarse a favor del desaparecido si volviera a aparecerse. Podrá pedir la revocatoria en cualquier tiempo que se presente. También hablamos sobre el título 3 del matrimonio. Bueno, todos sabemos que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente. Eh, en un ecuatoriano contiene el matrimonio en nación extranjera contravendría de algún modo a las leyes ecuatorianas. Este matrimonio en Ecuador será nulo. Las personas que no pueden contraer matrimonios pues son personas de menores de edad, 18 años. La persona ligada por un vínculo matrimonial no disuelto. La persona con discapacidad intelectual que afecte su conocimiento y voluntad con los parientes por consanguinidad en línea recta y los parientes colaterales en segundo grado civil. Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad del matrimonio. La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de 2 años, contándose de las últimas fechas de su celebración. Y el matrimonio se celebrará ante el jefe de registro civil y se requiere la presencia de 2 testigos. También hablamos de la terminación del matrimonio. La terminación del matrimonio se da por la muerte de uno de los cónyuges, nulidad del matrimonio, por sentencia que conceda posesión definitiva. Por divorcio, este rompe el vínculo matrimonial y permite volver a casarse, salvo excepciones. Existen dos tipos, de acuerdo mutuo o por causales específicas. Son causales de divorcio el adulterio de uno de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la falta de armonía de dos voluntades entre los dos cónyuges, las amenazas graves de un cónyuge, también la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, actos que involucren al cónyuge o a sus hijos en actos ilícitos. Condena privativa de libertad mayor a 10 años. También que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano.
el abandono por más de 6 meses interrumpidos. En todo el cónyuge que carece de lo necesario para su sustentación tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del otro, salvo que sea el causante del divorcio. Si tuviese bienes pero no le da tanto valor como la quinta parte, solo tendrá el derecho al complemento. Entre estos, se tomará en cuenta el valor de sus ganancias en la sociedad conyugal. Un ejemplo, si una de las esposas no tiene suficientes recursos para vivir dignamente después del divorcio, podrá pedir el 20% de una quinta parte de los bienes del otro. Esto no aplica si ese cónyuge no fue el culpable del divorcio. Si un cónyuge le regaló bienes al otro durante el matrimonio, puede anular esos regalos si el receptor fue el culpable del divorcio. Antes de firmar el divorcio, los padres deben acordar cómo mantener, cuidar, alimentar y educar a los hijos menores. El juez ayuda en la audiencia de conciliación a llegar a un acuerdo justo según las posibilidades económicas que tengan una parte de los dos. Esto se hace igual que en divorcios por mutuo acuerdo. El acuerdo sobre los hijos puede cambiar después si hay pruebas buenas. Si el divorcio después fue por abandono y el otro se fue sin razón y el otro que se quedó abandonado compró cosas materiales a su nombre, estos bienes no entran en la diversión de bienes del matrimonio. La presente demanda para el divorcio es ante el juzgado de familia del domicilio. Dirección del demandado. Si vive afuera del país, se usará la última dirección donde ha tenido la vivienda en el Ecuador. Los divorcios se resuelven rápido con procedimientos sumarios, ya que no son tan largos y son rápidos, solo son demanda, citación, audiencia y sentencia. La citación es la demanda del divorcio al cónyuge demandado. Se realizará en la forma determinada en el COGEC, sin ignorar la citación. Si se ignora la citación, publican un edicto en un diario por 3 días. Si usaron un domicilio falso para demandar, se puede anular la sentencia en un año desde que sea firme, mientras nadie puede volver a casarse. La nulidad del matrimonio siempre tiene dos instancias: juzgado más apelación. Divorcios son aplicaciones rápidas, sumario verbal. Son irrenunciables la acción de nulidad del matrimonio de divorcio cuando la persona tiene, tiene, puede ser sorda, no puede hablar, tiene problemas bien graves, la cual la otra persona no puede divorciarse, así lo quiera. También tiene un año máximo para demandar los divorcios por causales, por infidelidad, alcoholismo, homosexualidad, abandono, violencia, cadena penal, desde la fecha del año. Bueno, eso es todo lo que vimos en clases, lo que yo entendí.